Hola a todos. Bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta el contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un buen like para apoyar el proyecto. En el video de hoy vamos a discutir la película Zootopia 2, que se estrena en 2025. La continuación de las aventuras en Zootopia nos sumerge nuevamente en el caos y la vitalidad de esta metrópoli donde los instintos salvajes y la civilización conviven en un equilibrio precario. Judy Hopps, cuya trayectoria ha sido definida por su inquebrantable determinación de romper los prejuicios arraigados en el cuerpo policial, ya no es la novata que lucha por ser tomada en serio. Ahora, como una oficial consolidada, su vida ha dejado de ser solo una búsqueda de validación para convertirse en una misión constante de justicia real. Nick Wilde, por su parte, sigue siendo ese zorro astuto cuya lengua afilada y carisma natural le permitieron pasar de ser un estafador callejero a un detective capaz de ver más allá de las apariencias. En esta nueva entrega, la ciudad enfrenta una amenaza que pone a prueba la estructura social que tanto les costó estabilizar. La trama se aleja de los conflictos internos del pasado para adentrarse en un misterio que involucra a una criatura reptiliana de gran escala, lo cual añade una tensión palpable. Es fascinante observar cómo Judy utiliza su formación en la academia y su capacidad para analizar el entorno con ojos de coneja campesina, mientras que Nick aporta ese cinismo pragmático que suele ser la pieza faltante en los rompecabezas de Judy. Esta dinámica, lejos de desgastarse, se siente más orgánica que nunca. La película logra capturar la esencia de lo que significa ser un forastero en un mundo que intenta encasillarte. La evolución de Nick es particularmente notable, ya que su inspiración para seguir adelante radica en la confianza que Judy depositó en él cuando nadie más lo hacía. Ese vínculo es el corazón de la historia, una amistad forjada en el peligro que trasciende las diferencias biológicas. A través de una narrativa visualmente deslumbrante, nos invitan a reflexionar sobre cómo la política del miedo puede fragmentar a una sociedad que presume de ser diversa. El clímax de la cinta es un despliegue de ingenio donde ambos personajes deben recurrir a todo lo aprendido en sus respectivas carreras. No se trata solo de atrapar a un criminal, sino de restaurar la fe de los ciudadanos en su propio hogar. Al final, Zootopia 2 funciona no solo como una secuela entretenida, sino como un recordatorio agudo de que, sin importar cuán avanzada sea nuestra civilización, siempre estamos a un paso de volver a la jungla, y que solo a través de la cooperación honesta podemos evitar que el caos nos devore. La química entre ambos protagonistas permanece intacta, demostrando que la verdadera fuerza de esta historia no está en sus escenarios majestuosos, sino en la convicción de que el mundo puede ser un lugar mejor si aprendemos a mirar a través de los ojos del otro. Lo que realmente cautiva de esta secuela es la profundidad emocional que se les otorga a los protagonistas tras los eventos que transformaron sus vidas años atrás. Judy ya no se mueve por la ambición ingenua de cambiar el mundo en un solo día, sino por una madurez que la hace más vulnerable, pero también más estratégica. Hay escenas donde se nota el peso del uniforme sobre sus hombros, esa responsabilidad de ser un símbolo de progreso mientras intenta mantener su propia brújula moral intacta frente a una burocracia policial que, a pesar de sus logros, aún muestra grietas de resistencia. Nick, por otro lado, ha dejado atrás la postura defensiva del cínico que espera lo peor de todos. Ver a un zorro que alguna vez se definió por su capacidad de engañar, ahora utilizando esa misma perspicacia para proteger a los ciudadanos, es uno de los arcos de redención mejor logrados de la animación reciente. La incorporación de nuevos personajes que habitan los rincones más oscuros y menos explorados de la metrópoli aporta un aire de cine negro clásico. La dinámica entre Judy y Nick fluye con una naturalidad que se siente genuina, casi como si estuviéramos viendo a dos amigos que han pasado por 1000 batallas y que ya no necesitan palabras para coordinarse en una persecución o en una táctica de distracción. La confianza que se tienen es absoluta, casi palpable en cada mirada, en cada gesto de complicidad que comparten antes de lanzarse hacia lo desconocido. Es refrescante ver cómo, ante la presión de una sociedad al borde del colapso,
El guión se detiene a explorar momentos de quietud, donde ambos reflexionan sobre lo que significa realmente pertenecer a un lugar que históricamente los rechazó. La amenaza reptiliana funciona perfectamente como un espejo de los miedos más primarios de la ciudad, obligando a los habitantes a elegir entre la segregación basada en el instinto o la unidad basada en la razón. Esta tensión constante enriquece la narrativa y eleva las apuestas, haciendo que cada victoria se sienta ganada con sudor y lógica. A nivel visual, la película es una clase maestra de diseño, pero es en el desarrollo de la psicología de sus héroes donde realmente deja una huella imborrable. Zootopia 2 no intenta reinventar la rueda de la aventura detectivesca, sino que se dedica a profundizar en la esencia humana, o animal, de sus personajes, recordándonos que el heroísmo no siempre consiste en actos grandilocuentes, sino en la capacidad constante de elegir la empatía sobre el prejuicio en un mundo diseñado para dividirnos. Más allá de la adrenalina de las persecuciones, lo que verdaderamente conmueve es la sutil evolución de su vida doméstica y profesional. Se nos permite vislumbrar instantes donde Judy se quita la placa al llegar a casa, permitiendo que su agotamiento sea evidente, no como un signo de debilidad, sino como el precio humano de su entrega incondicional. Sus orejas, que antes se movían con una energía vibrante y juvenil, ahora muestran una calma más solemne. Son el reflejo de una coneja que ha visto las partes más oscuras de la ciudad. Y, a pesar de ello, sigue eligiendo la esperanza como herramienta de trabajo. Es una interpretación humana que trasciende la pantalla, conectando con cualquiera que haya sentido el peso de sostener un ideal frente a una realidad hostil. Nick Wilde, por su parte, aporta esa chispa de socarronería que equilibra la intensidad de Judy, pero con un matiz nuevo. En su mirada, cuando observa a otros animales marginados, aún persiste el eco de aquel cachorro que fue marcado injustamente por un bozal. Su astucia, perfeccionada en las calles bajo el sol implacable de la ciudad, se ha transformado en un sentido de protección paternal hacia la justicia. Ya no usa su ingenio para evadir el sistema, sino para encontrar las fisuras por donde la verdad puede filtrarse cuando los canales oficiales se cierran. Su redención no se siente como un final, sino como un proceso diario que él mismo elige repetir cada mañana al ponerse su placa de detective. El entorno también juega su papel, convirtiéndose en un personaje más que respira y se transforma. La metrópoli ya no es el paraíso de igualdad que prometía ser, sino un organismo complejo, herido por sus propias cicatrices históricas. Esta atmósfera pesada obliga a nuestros protagonistas a refugiarse en su vínculo único. En esos silencios, cuando la música de la ciudad se atenúa y solo quedan ellos dos, se percibe una ternura que nunca llega a ser forzada. Es la seguridad de saber que incluso si el mundo entero decidiera que no pertenecen allí, ellos han construido un refugio propio en la confianza mutua. Esa conexión es, a fin de cuentas, el mensaje más poderoso de la historia, recordándonos que el heroísmo se edifica, ladrillo a ladrillo, a través de la lealtad compartida contra las corrientes del prejuicio más oscuro. La relación entre ambos ha madurado hasta convertirse en una danza coreografiada por el respeto mutuo. Resulta conmovedor ver cómo, en los momentos de mayor incertidumbre, Judy busca inconscientemente la sombra de Nick, no por necesidad, sino por una sincronía casi táctil que solo se alcanza tras años de enfrentar el peligro codo a codo. Ella, que siempre fue el motor impulsivo y audaz de la pareja, ha aprendido a apreciar la pausa estratégica que él propone, mientras que Nick ha dejado de ser el observador cínico para convertirse en el protector entusiasta de los ideales que alguna vez se burló. Esa inversión de roles sutil es un testimonio brillante del impacto transformador que ambos han tenido en sus vidas. El conflicto con la criatura reptiliana actúa como un catalizador emocional que obliga a los protagonistas a cuestionar no solo a la sociedad de Zootopia, sino también sus propios límites personales. Hay una escena particularmente reveladora donde, frente a la inmensidad de las alcantarillas, la vulnerabilidad de ambos se desnuda por completo. Nick confiesa,
con una honestidad que desarmaría a cualquier espectador, que su miedo ya no es el rechazo del mundo, sino el riesgo de que Judy sea devorada por la misma ciudad que ella tanto ama. Judy, con la mirada puesta en un horizonte incierto, reconoce que sin la perspicacia de Nick, sus esfuerzos serían solo ruidos estériles contra la inmensidad de la corrupción. Este nivel de introspección eleva la película a una categoría de drama policíaco con corazón, donde cada pista recolectada y cada puerta derribada se siente como un paso necesario en su propio crecimiento personal. La atmósfera de la ciudad, con sus luces de neón parpadeantes y sus sombras alargadas, sirve como el telón de fondo perfecto para este viaje de autodescubrimiento. Los diseñadores han logrado que la metrópoli se sienta cansada, casi tanto como sus habitantes, lo que otorga una veracidad inusual a la historia. Zootopia 2 no es simplemente la crónica de un caso resuelto. Es el retrato de dos almas que encontraron propósito en la compañía del otro. Al llegar al desenlace, cuando la tensión alcanza su punto de ebullición, no es la fuerza bruta lo que salva el día, sino la inteligencia emocional que han cultivado. Se despiden de la arrogancia y abrazan la idea de que la verdadera fuerza reside en la vulnerabilidad compartida. Es un final agridulce pero esperanzador, porque nos deja con la certeza de que, mientras Judy y Nick sigan patrullando esas calles, habrá una luz encendida en medio de la oscuridad. La película termina no con un estallido de fuegos artificiales, sino con la quietud de una mirada entre dos compañeros que, tras haberlo perdido todo una vez, han aprendido que lo único que realmente importa es el camino recorrido juntos y la inquebrantable promesa de seguir siendo el escudo del otro ante la adversidad. La estela que deja esta aventura trasciende el cierre del caso principal, dejando a ambos personajes en un umbral de introspección profunda. Es curioso cómo después de haber enfrentado a una amenaza tan visceral, la vida cotidiana en la comisaría parece ahora extraña, casi pequeña. Judy se sienta en su escritorio y, al observar el reflejo de sus ojos en la placa metálica, reconoce que la oficial que comenzó persiguiendo hurtos menores ha sido reemplazada por alguien que comprende que la paz es un proceso inacabado, una lucha que se libra en los detalles invisibles. No hay grandes desfiles tras el clímax, solo la satisfacción silenciosa de saber que la ciudad ha evitado una grieta irreparable, y esa sobriedad es precisamente lo que hace que el arco de su personaje se sienta tan humano y necesario. Nick, por su parte, se encuentra en una etapa de reconciliación interna que resulta profundamente conmovedora. Aquel zorro que solía refugiarse bajo una fachada de indiferencia y juegos de palabras, ahora permite que su vulnerabilidad sea su mayor fortaleza. En los momentos de calma, se le puede ver observando el movimiento incesante de Zootopia desde una azotea, no para planear un engaño, sino para comprender el pulso de quienes protege. Su transformación no es una negación de su pasado como estafador, sino una integración de esa habilidad para leer a las personas en un propósito de servicio genuino. La ciudad, a través de sus ojos, ya no es un tablero de ajedrez donde él es una pieza sacrificable, sino un organismo vivo que merece su lealtad, algo que jamás pensó que diría hace unos años. Esta evolución se manifiesta incluso en las interacciones más triviales entre ambos. Ya no son solo compañeros de patrulla, son dos testigos de la historia reciente de la metrópoli. La manera en que comparten un café en medio de una lluvia torrencial, o cómo intercambian miradas cómplices durante una reunión burocrática interminable, revela una intimidad forjada en el fuego de sus misiones. No se trata de un romance convencional, sino de una conexión de espíritus que se reconocen como iguales en un mundo que insiste en clasificarlos. Ese respeto mutuo es el cimiento sobre el cual ambos han construido su identidad, convirtiéndose en un faro para otros ciudadanos que también se sienten fuera de lugar en sus respectivos distritos. Al final, la resonancia de lo vivido se queda con ellos, como una cicatriz invisible pero orgullosa. La lección aprendida frente a la oscuridad de las entrañas de la ciudad es que la verdadera valentía no reside en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de seguir caminando a pesar de la incertidumbre.
Judy y Nick han comprendido que su labor es un acto continuo de resistencia frente al cinismo. Se marchan hacia el horizonte de una Zootopia que sigue siendo caótica y desigual, pero que ahora cuenta con dos guardianes que han aprendido la lección más importante de todas, que la justicia no es algo que se impone desde arriba, sino algo que se cultiva diariamente entre dos individuos que se atreven a creer en el otro cuando nadie más lo hace. La quietud que sucede al tormento del caso es, quizás, el momento más revelador de toda esta travesía. Existe una escena particularmente reveladora, casi cinematográfica por su pausa, donde Judy y Nick regresan a su rutina. No hay música heroica de fondo, solo el sonido ambiental de una ciudad que nunca duerme y el murmullo de las hojas bajo sus pies. Es ahí donde se percibe que, aunque los peligros externos han sido neutralizados, algo ha cambiado de forma irreversible en sus propios interiores. Judy, con la mirada perdida en los reflejos de las luces de neón sobre los charcos, parece estar procesando el costo de su idealismo. Ya no hay rastro de la tenacidad impulsiva de su juventud. Ahora, su mirada posee una seriedad templada, la de quien ha comprendido que la ley y la justicia no siempre caminan de la mano. Nick, caminando a su lado, mantiene esa postura relajada que lo caracteriza, pero sus manos, usualmente metidas en los bolsillos como gesto de desdén, ahora se mantienen visibles, abiertas, como si estuviera listo para actuar o para sostener algo que importa. Hay una melancolía honesta en él al contemplar el distrito donde pasó sus años más difíciles. Él sabe mejor que nadie que la ciudad puede tragarse a cualquiera si no se tiene una mano a la cual aferrarse. Ese reconocimiento es lo que ha convertido su cinismo en una forma de sabiduría pragmática. Ya no es el estafador que busca una ventaja, sino el detective que busca un significado. Verlo interactuar con los ciudadanos más desamparados, con una paciencia que roza lo paternal, es la prueba definitiva de su evolución. Él protege a los que fueron como él, convirtiendo su pasado en una herramienta de compasión. La dinámica entre ambos, lejos de volverse predecible, se ha transformado en un lenguaje propio hecho de silencios significativos y gestos mínimos. No necesitan discutir tácticas frente a una amenaza nueva porque el conocimiento del otro es absoluto. Cuando Nick detecta una mentira en un sospechoso, Judy ya está a 2 pasos adelante bloqueando la salida. Cuando Judy se deja llevar por su sentido de urgencia, Nick sabe exactamente qué palabra decir para traerla de vuelta al presente. Esta sincronía es el resultado de años de una confianza cultivada en la intemperie. Es, en esencia, un pacto de lealtad que trasciende las jerarquías policiales y las expectativas biológicas que la sociedad impone sobre sus especies. Al observar el horizonte de rascacielos que dominan Zootopia, uno comprende que su papel no es el de héroes del libro de cuentos, sino el de observadores activos. Han aceptado que no pueden corregir todos los errores de un sistema burocrático profundamente fracturado, pero han encontrado paz en su pequeño reducto de verdad. Se despiden bajo la luz mortecina de una farola, sabiendo que mañana la ciudad les exigirá todo de nuevo, pero con la tranquilidad inmensa de saber que, pase lo que pase, no enfrentarán el caos en soledad. Es este cierre, humano y vulnerable, el que convierte a la historia en algo más que una simple aventura. Es un recordatorio de que, en medio de la maquinaria implacable de la metrópoli, el lazo entre dos seres que se eligen mutuamente es la única resistencia real contra la deshumanización del mundo. La belleza de esta etapa en sus vidas reside en cómo han aprendido a convivir con las sombras que su labor proyecta en sus almas. Ya no buscan la gloria, pues comprenden que los grandes cambios se desvanecen ante la inercia de la burocracia, pero han abrazado la nobleza de las pequeñas victorias diarias. Judy, en la soledad de su apartamento, a menudo repasa mentalmente los errores del pasado, no desde el remordimiento, sino desde la curiosidad de quien disecciona un problema para evitar que se repita. Esa es la evolución de una policía que ha dejado de perseguir sombras para empezar a iluminar los rincones olvidados de la urbe. Su determinación,
otrora una llama voraz que amenazaba con consumirla, se ha convertido en una luz constante, cálida y firme, que guía a los ciudadanos hacia un sentido de seguridad que parecía perdido hace mucho tiempo. Nick, por su parte, ha dejado de ser un observador cínico de la decadencia ajena para convertirse en un arquitecto de la esperanza. Resulta fascinante verlo navegar por los distritos donde antes fue un paria, utilizando su encanto natural no para manipular, sino para tender puentes entre grupos que históricamente han preferido la distancia. En sus conversaciones con los jóvenes animales que ven en él a un modelo a seguir, se percibe una ternura contenida, el eco de aquel niño que habría dado cualquier cosa por encontrar a un adulto que no lo juzgara por su especie. Es un hombre que ha encontrado su lugar en el mundo precisamente cuando dejó de intentar huir de su identidad. Su astucia es ahora un escudo protector, un recurso inagotable que pone al servicio de una causa que, finalmente, siente como suya. La atmósfera de la ciudad, descrita a través de sus experiencias, adquiere un matiz melancólico que conecta con el espectador. Los callejones húmedos de Tundra Town y el bullicio eléctrico de Sahara Square ya no son simples escenarios. Son testigos silenciosos del crecimiento de dos individuos que se han convertido en el ancla del otro. Hay una escena donde ambos comparten un momento de silencio frente a una vista panorámica de la metrópoli. El ruido de los trenes y las sirenas se atenúa, dejando espacio para un intercambio de miradas que dice más que cualquier discurso. Es el reconocimiento mutuo de haber sobrevivido a la tormenta, de haber comprobado que el prejuicio no es un muro infranqueable si se tiene la voluntad de escalarlo juntos. Lo que Zootopia 2 logra con una destreza admirable es despojar a los protagonistas de cualquier capa de perfección. Los vemos agotados, frustrados y, a veces, a punto de rendirse bajo el peso de una realidad que insiste en la segregación. Sin embargo, en cada gesto de apoyo, en cada palabra compartida al final de un turno extenuante, se reafirma una verdad fundamental. El heroísmo no es un acto heroico solitario, sino la suma de incontables decisiones pequeñas de permanecer al lado de quien nos hace mejores. Mientras las luces de Zootopia parpadean, vibrando con la misma intensidad que las esperanzas de sus habitantes, Judy y Nick caminan entre la multitud. Dos figuras que han aprendido a ser el refugio constante en un mundo que nunca dejará de ser una jungla, recordándonos que el destino es siempre más amable cuando se recorre en compañía de alguien que conoce nuestras cicatrices y, aún así, elige caminar a nuestro lado. El tejido de la ciudad, siempre inquieto y vibrante, parece haber adquirido un nuevo ritmo tras los eventos recientes, uno que Judy y Nick sienten como una respiración compartida. Ya no se trata de imponer el orden mediante la fuerza, sino de tejer una red de confianza que se extiende por los distritos más olvidados. La oficial Hobbs, con sus arpas expertas y su mente analítica, ha aprendido a leer las señales de peligro antes de que se conviertan en tormentas. Su intuición, pulida por años de desengaños, ahora es una herramienta de precisión. Verla caminar por las calles de Zootopia no es ver a una ejecutora de la ley, sino a una guardiana que entiende que la verdadera paz florece donde hay diálogo y no solo imposición. Es un cambio sutil, casi imperceptible para quienes no conocen su historia, pero que define cada uno de sus movimientos en el tablero urbano. Nick Wilde, mientras tanto, navega por esta nueva etapa con una elegancia que desarma. El antiguo zorro astuto ha comprendido que su perspicacia no era una maldición, sino una brújula diseñada para detectar la verdad escondida tras las fachadas de cartón piedra. En los barrios donde antes lo veían con sospecha, hoy su presencia es un bálsamo de tranquilidad. No es que haya olvidado sus viejos trucos, simplemente los ha redirigido. Ahora usa la astucia para desmantelar las trampas que la propia burocracia tiende a los más vulnerables. Existe una complicidad especial en su forma de observar a Judy cuando ella cree que no la miran. Hay una admiración profunda, casi reverencial, hacia esa coneja que nunca dejó que el cinismo del mundo apagara su fuego interior. La relación entre ellos se ha convertido en una pieza fundamental del engranaje de Zootopia.
Han pasado de ser aliados por accidente a ser un bloque inquebrantable, una dualidad donde cada uno compensa las sombras del otro. Cuando Judy se siente abrumada por la escala de los problemas sistémicos, Nick tiene la capacidad de devolverla al suelo con una broma afilada o un consejo cargado de pragmatismo. Y cuando Nick se pierde en la duda sobre su propio valor, Judy es el recordatorio viviente de que el pasado no define el presente. Esta simbiosis no es romántica en el sentido tradicional, es algo mucho más sólido. Es una hermandad forjada en el crisol del deber y la autenticidad. Mientras la metrópoli continúa su curso, entre rascacielos que tocan las nubes y callejones donde la luz apenas alcanza, ellos siguen patrullando, conscientes de que el camino nunca termina. Saben que Zootopia es un organismo complejo que nunca dejará de intentar dividirlos, pero han descubierto que el secreto para sobrevivir no está en la invulnerabilidad, sino en la apertura hacia el otro. Al final de la jornada, cuando se quitan las placas y el peso de la metrópoli parece aligerarse, ambos comparten la certeza silenciosa de que han construido algo más valioso que cualquier medalla. Han erigido un faro de empatía en un océano de prejuicios, y mientras sigan recorriendo esas calles juntos, la ciudad tendrá, al menos, dos almas dispuestas a escuchar y a entender, por encima de todo, que lo que nos hace distintos es, en última instancia, lo que nos mantiene a flote. La lealtad que ahora comparten se manifiesta en los momentos más cotidianos, aquellos que los observadores externos apenas notarían, pero que para ellos significan la diferencia entre el agotamiento y la persistencia. Es fascinante cómo Judy, al llegar al final de un turno maratónico, permite que su postura corporal se relaje, perdiendo esa rigidez de soldado que tanto le costó aprender en la academia. En esos instantes, se deja ver su verdadera esencia, esa coneja que, aunque conoce el peso de la placa, encuentra refugio en la presencia de Nick, quien siempre tiene la capacidad de leer su cansancio antes de que ella lo verbalice. Hay un entendimiento silencioso en cómo se reparten las cargas, un intercambio tácito donde él asume el cinismo necesario para navegar la burocracia, mientras ella guarda la esperanza intacta para los ciudadanos que aún no han perdido la fe en la justicia. Nick Wilde, por su parte, ha dejado de ser el sujeto que se camufla en las sombras de Zootopia para convertirse en un pilar que sostiene a quienes, como él alguna vez, fueron relegados a los márgenes de la sociedad. Su transformación es un proceso continuo. Cada mañana, al ajustar su uniforme, parece reafirmar una promesa silenciosa consigo mismo. Ya no hay rastro de la evasión que definía su juventud, reemplazada por una determinación reflexiva. A veces, mientras patrullan los distritos, se detiene a observar a algún cachorro jugando con un bozal de juguete o a un depredador intentando encajar en un entorno hostil. Y es ahí donde su mirada se vuelve particularmente humana, cargada de una empatía que solo puede nacer de quien ha transitado el camino más difícil hacia la redención. Su astucia, perfeccionada en el estafador que fue, es ahora el instrumento más afinado de la comisaría, capaz de detectar las grietas en las narrativas impuestas por el sistema. La metrópoli, con su inmensidad de luces eléctricas y contrastes sociales, parece reaccionar ante ellos. Ya no son solo dos oficiales en una ciudad fragmentada, son dos individuos que han demostrado que la convivencia es posible, no mediante la asimilación forzada, sino a través de la aceptación de las diferencias propias y ajenas. En el silencio de los ascensores de la central de policía o en el bullicio de los mercados de Little Rodentia, su conexión se mantiene firme, funcionando como un eje gravitacional que equilibra el caos circundante. Han comprendido que el mundo nunca será un lugar perfecto, pero que la verdadera heroica está en la constancia de ser honestos en un entorno que premia la simulación. Al mirar hacia el futuro, ambos comprenden que el camino que tienen por delante no ofrece garantías, salvo la de que no estarán solos. La seguridad que encuentran en el otro no les quita el miedo a los nuevos peligros, sino que les otorga la valentía necesaria para enfrentarlos con la cabeza alta. Han dejado de ser dos forasteros buscando encajar para transformarse en los arquitectos de un cambio que comienza en lo pequeño, en el gesto de escucha,
en la defensa de quien no tiene voz. Zootopia continúa su marcha incesante, con sus prejuicios y sus maravillas, pero ahora cuenta con dos guardianes que, tras haber mirado al abismo de sus propias debilidades y de la oscuridad de la urbe, han decidido que la lealtad compartida es el único antídoto contra el olvido, cerrando cada día con la convicción de que, mientras sigan caminando juntos, el mundo será un lugar donde, al menos, la verdad siempre tendrá una oportunidad de ser escuchada. El eco de su labor se siente ahora en cada rincón de la comisaría, pero la verdadera victoria no reside en los archivos cerrados, sino en la calma con la que Judy y Nick enfrentan la incertidumbre de un nuevo amanecer. Es un tipo de paz que se gana con el tiempo, una serenidad que nace tras haber sobrevivido a las pruebas más crudas de la metrópoli. Judy ya no busca demostrar su valía a través de hazañas imposibles. Ha descubierto que su mayor fortaleza es esa capacidad inquebrantable de mantenerse firme, con sus orejas alertas y su corazón abierto, incluso cuando el entorno parece reclamar lo contrario. Su evolución es un testimonio de cómo la determinación, cuando se combina con la sabiduría de la experiencia, puede transformar a una idealista en una estratega compasiva, capaz de sostener el peso de la ciudad sin perder su esencia. Nick, mientras tanto, se mueve por las calles con una calma que antes habría confundido con desidia, pero que ahora se reconoce como una forma superior de vigilancia. Es el hombre, o mejor dicho, el zorro, que ha integrado su pasado como un manual de instrucciones para detectar los peligros que otros pasan por alto. Su mirada, que solía escudriñar las debilidades de los demás para sacar provecho, ahora busca incansablemente formas de brindar alivio a los marginados. En sus interacciones con aquellos que aún desconfían de la autoridad, se nota una paciencia casi infinita. Sabe perfectamente lo que se siente al ser juzgado antes de hablar, y esa memoria biográfica le otorga un tono de voz conciliador que desarma cualquier hostilidad. Es una redención que no se proclama a gritos, sino que se demuestra en el respeto absoluto con el que trata a cada criatura con la que se cruza. La química entre ellos ha alcanzado un estado de gracia, una sincronía que ya no depende de la urgencia del peligro para manifestarse. En las noches más largas, cuando la ciudad se calma bajo un manto de luces artificiales, se les puede ver compartiendo la simplicidad de un café en la azotea, un momento de tregua donde las placas reposan sobre la mesa y las palabras sobran. Es en esa cotidianidad donde reside la verdadera magia de su vínculo. No es una relación de dependencia, sino una sociedad de iguales que han decidido, contra todo pronóstico, que la honestidad es la única respuesta lógica ante un sistema que a menudo prefiere el silencio. Se apoyan en el conocimiento mutuo de sus cicatrices, esas marcas invisibles que cada uno lleva y que, en lugar de separarlos, sirven como el pegamento que mantiene su propósito unido. Al final de su patrulla, cuando el sol comienza a teñir de nuevo los edificios de Zootopia, ellos caminan de regreso, sabiendo que el mañana traerá nuevos desafíos, pero con la certeza absoluta de que el otro estará a su lado. Han construido algo que trasciende el uniforme y la placa. Han forjado un refugio emocional en medio del estruendo urbano. Esta historia no termina con un gran clímax triunfal, sino con la quietud de una mirada compartida. La reafirmación tácita de que, en un mundo diseñado para clasificar y dividir, la mayor rebeldía es elegir la lealtad hacia alguien que nos conoce mejor que nadie, y que, pese a todo, nos reconoce como iguales. Mientras las puertas de la comisaría se cierran a sus espaldas, queda claro que Zootopia es un lugar menos solitario, porque ellos han decidido, cada día, caminar juntos a través de la jungla. La verdadera prueba de fuego para Judy y Nick no siempre se encuentra en los grandes operativos, sino en la capacidad de mantener su brújula moral orientada, mientras la ciudad intenta absorberlos en su vorágine cotidiana. Existe una quietud muy particular en los instantes en que, tras una jornada agotadora, ambos se refugian en la azotea de un edificio antiguo, lejos del bullicio de los distritos comerciales. Allí, Judy se permite finalmente bajar la guardia.
Sus orejas, que durante horas han estado tensas, captando cada murmullo de sospecha en el ambiente, caen en un reposo sereno. En esa vulnerabilidad compartida, Nick encuentra el espacio para dejar de ser el zorro que siempre anticipa el siguiente movimiento del oponente. Se observa en ellos una madurez que solo se alcanza cuando se deja de pelear contra el mundo para empezar a construir un pequeño hogar dentro de él. Nick, quien alguna vez utilizó su ingenio como una coraza contra la hostilidad de los demás, ahora canaliza ese mismo intelecto para descifrar las necesidades de una población que sigue aprendiendo a convivir. Su transformación es un proceso que él mismo describe con una ironía suave, recordándose a menudo que el estafador que fue nunca desapareció del todo, sino que ahora trabaja para la causa más noble que ha conocido, la integridad de su compañera. Hay una ternura innegable en la forma en que cuida de Judy, no como una damisela, sino como una socia cuyo idealismo, aunque a veces agotador, es el motor que le da sentido a sus propios días. Ver a Nick Wilde, un zorro que sobrevivió a base de astucia, convertirse en el guardián de una coneja soñadora, es, sin duda, el arco más humano que Zootopia ha podido ofrecer. La metrópoli, a su vez, parece recompensar este esfuerzo con momentos de una belleza cruda y real. La lluvia sobre el pavimento, el destello de los letreros de neón reflejándose en sus uniformes, y el silencio que sigue a una persecución fallida, son los elementos que han terminado de forjar su carácter. Han comprendido que la justicia no es el final de un camino, sino un ejercicio diario de paciencia. Judy ha aprendido que ser policía no significa tener todas las respuestas, sino estar dispuesta a escuchar todas las preguntas, mientras que Nick ha dejado de esperar la decepción para empezar a buscar la oportunidad. Es este equilibrio entre la fe inquebrantable de uno y el pragmatismo escéptico del otro lo que los convierte en un equipo indomable frente a las divisiones que la ciudad intenta imponer. Al final de estas jornadas, cuando la ciudad parece ralentizar su pulso antes de que el ciclo vuelva a empezar, queda la convicción de que su historia ya no les pertenece solo a ellos. Se han convertido en un símbolo silencioso de que el cambio es posible si se tiene la valentía de confiar en alguien fuera de tu propia especie. Mientras caminan hacia sus hogares, rodeados por una multitud que sigue sin verlos más allá de sus etiquetas, Judy y Nick intercambian una última mirada cómplice, un gesto que encierra todo lo que han vivido y la promesa tácita de que, sin importar los prejuicios o las estructuras de poder, seguirán siendo el escudo del otro. En ese acto de lealtad, Zootopia encuentra, quizás sin saberlo, su mejor versión, recordándonos que, en medio de la jungla de cemento, lo único que realmente nos sostiene es la mano que decidimos tomar en la oscuridad. Esta nueva etapa de sus vidas no se mide en arrestos, sino en la profundidad de los silencios que comparten cuando el estruendo de Zootopia se apaga. Existe una escena, tan sutil que casi parece un sueño, donde ambos se encuentran en un parque de bolsillo en el distrito de la selva tropical, donde la humedad y la luz filtrada por el follaje crean un refugio natural. Judy, sentada sobre un banco, se quita el cinturón de servicio, dejando que el metal caiga con un chasquido suave, liberándose por un momento de la carga física y simbólica que le impone su placa. Sus ojos, antes enfocados en el horizonte en busca de amenazas, ahora siguen el vuelo errático de una mariposa. Es la mirada de alguien que por primera vez en años permite que la realidad sea simplemente ser, sin el filtro del deber. Nick, sentado a su lado, observa la escena con una paz que él mismo aún está aprendiendo a reconocer como propia. El zorro que una vez se movió por las calles con una energía nerviosa y defensiva, ahora muestra una solidez casi estoica. Hay algo en la forma en que él cuida de no invadir su espacio, un respeto que se ha vuelto la piedra angular de su existencia. No es solo que Nick confíe en la capacidad de Judy, es que ha encontrado en la lealtad hacia ella una forma de expiar sus propios fantasmas. Cuando él habla, su voz ya no tiene ese filo de sarcasmo que solía usar para mantener a todos a distancia.
Ahora su tono es bajo y cargado de una introspección que solo emerge cuando está con ella. Hablan de cosas simples, del clima, de los cambios en los distritos, de los pequeños triunfos que nadie más nota. Y en ese intercambio, se confirma que el gran heroísmo de la secuela no fue el caso del reptil, sino la invención de su propia normalidad. La metrópoli, en su inmensidad fría y mecanizada, se siente de pronto más pequeña y manejable cuando ellos están juntos. Han aprendido que la corrupción y los prejuicios de la ciudad son como el clima, impredecibles, a veces brutales, pero no definitivos. Se han convertido en observadores de su propio crecimiento, analizando cómo el mundo intenta constantemente forzarlos a volver a sus roles preestablecidos. La coneja ingenua, el zorro taimado, y cómo, cada día, ellos rechazan esas etiquetas con una negativa silenciosa y firme. Se apoyan en esa verdad compartida, convirtiéndose en el ancla del otro frente a cualquier marea. Al caer la tarde, cuando las luces de neón comienzan a parpadear como estrellas artificiales, Judy y Nick se levantan para retomar el ritmo de la ciudad. No hay gestos grandilocuentes al partir, solo un ajuste de uniformes y una mirada que lo dice todo. El miedo ha sido domesticado, no porque haya desaparecido, sino porque ha dejado de ser el protagonista de sus decisiones. Se marchan hacia el corazón de la urbe. Dos figuras que caminan al mismo compás, demostrando que, incluso en la selva de cemento más hostil, la lealtad es la única brújula que no se descalibra. Para el mundo, solo son un zorro y una coneja patrullando. Para ellos, son el testimonio de que incluso las heridas más profundas pueden cerrarse cuando se tiene a alguien que con solo estar presente nos recuerda que nuestra historia y nuestra humanidad todavía nos pertenecen. Esta quietud, sin embargo, no es estática. Es un terreno fértil donde la confianza ha echado raíces tan profundas que ni siquiera las tormentas políticas o los cambios en la jefatura de la comisaría pueden moverlas. Judy, que solía medir su éxito por la cantidad de casos resueltos, ahora encuentra una satisfacción más elocuente en las noches en que no sucede nada, en las patrullas donde el único riesgo es un café que se enfría demasiado pronto en el tablero del coche patrulla. Sus ojos, antes chispeantes por la ambición de ser la primera, ahora poseen una profundidad serena, como si hubiera aceptado que la verdadera justicia no se logra con una medalla, sino con la presencia constante de alguien que no te pide que seas perfecta, solo que seas tú misma. Nick, por su parte, ha dejado de ser ese náufrago urbano que navegaba las calles buscando cómo sobrevivir a las expectativas de los demás. Su transformación es tan silenciosa como necesaria. Ha aprendido a dejar que su astucia, esa herramienta que antes usaba para levantar muros, se convierta ahora en un puente. Cuando caminan por los distritos más humildes, se puede ver cómo los ojos de los otros animales se posan en él no con recelo, sino con una curiosidad que poco a poco se transforma en respeto. Nick ya no necesita ocultar su pasado bajo capas de ironía. El hecho de que él haya elegido la ley, habiendo sido víctima de sus prejuicios, le otorga una autoridad moral que ningún manual de la academia podría otorgar jamás. La dinámica entre ambos ha alcanzado una dimensión casi simbiótica. No es solo que se conozcan, es que han empezado a anticipar el ritmo cardíaco del otro. En una escena cotidiana dentro de la comisaría, Judy puede estar lidiando con un reporte burocrático que la frustra, y Nick, sin siquiera levantar la vista de su propio papeleo, desliza hacia ella una nota con un comentario punzante que le devuelve la sonrisa. Es este intercambio de energía constante, este dar y recibir emocional, lo que los mantiene a flote cuando el sistema de Zootopia intenta, una vez más, comprimirlos en sus etiquetas biológicas. A medida que el sol se oculta tras los rascacielos de Zootopia, proyectando largas sombras que parecen susurrar historias de vidas no contadas, ambos comprenden que el mundo que les rodea seguirá siendo caótico, desigual y a menudo injusto. Pero, en este punto de su viaje, esa realidad ya no les genera parálisis. Han construido un refugio propio,
un territorio sagrado que solo existe en el espacio que media entre ellos dos. Al caminar hacia la salida, se nota una cadencia compartida, un andar que dice más que cualquier discurso heroico. Han dejado atrás la necesidad de ser los salvadores del mundo para convertirse en los guardianes de su propia integridad. Y ahí, bajo las luces que comienzan a encenderse en la metrópoli, Judy y Nick no son solo dos oficiales patrullando. Son el recordatorio viviente de que, incluso en la selva más hostil, la lealtad es la única forma de resistencia que realmente perdura. Hola a todos. Bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta el contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un buen like para apoyar el proyecto. En el video de hoy vamos a discutir la película Zootopia 2, que se estrena en 2025. La continuación de las aventuras en Zootopia nos sumerge nuevamente en el caos y la vitalidad de esta metrópoli donde los instintos salvajes y la civilización conviven en un equilibrio precario. Judy Hopps, cuya trayectoria ha sido definida por su inquebrantable determinación de romper los prejuicios arraigados en el cuerpo policial, ya no es la novata que lucha por ser tomada en serio. Ahora, como una oficial consolidada, su vida ha dejado de ser solo una búsqueda de validación para convertirse en una misión constante de justicia real. Nick Wilde, por su parte, sigue siendo ese zorro astuto cuya lengua afilada y carisma natural le permitieron pasar de ser un estafador callejero a un detective capaz de ver más allá de las apariencias. En esta nueva entrega, la ciudad enfrenta una amenaza que pone a prueba la estructura social que tanto les costó estabilizar. La trama se aleja de los conflictos internos del pasado para adentrarse en un misterio que involucra a una criatura reptiliana de gran escala, lo cual añade una tensión palpable. Es fascinante observar cómo Judy utiliza su formación en la academia y su capacidad para analizar el entorno con ojos de coneja campesina, mientras que Nick aporta ese cinismo pragmático que suele ser la pieza faltante en los rompecabezas de Judy. Esta dinámica, lejos de desgastarse, se siente más orgánica que nunca. La película logra capturar la esencia de lo que significa ser un forastero en un mundo que intenta encasillarte. La evolución de Nick es particularmente notable, ya que su inspiración para seguir adelante radica en la confianza que Judy depositó en él cuando nadie más lo hacía. Ese vínculo es el corazón de la historia, una amistad forjada en el peligro que trasciende las diferencias biológicas. A través de una narrativa visualmente deslumbrante, nos invitan a reflexionar sobre cómo la política del miedo puede fragmentar a una sociedad que presume de ser diversa. El clímax de la cinta es un despliegue de ingenio donde ambos personajes deben recurrir a todo lo aprendido en sus respectivas carreras. No se trata solo de atrapar a un criminal, sino de restaurar la fe de los ciudadanos en su propio hogar. Al final, Zootopia 2 funciona no solo como una secuela entretenida, sino como un recordatorio agudo de que, sin importar cuán avanzada sea nuestra civilización, siempre estamos a un paso de volver a la jungla, y que solo a través de la cooperación honesta podemos evitar que el caos nos devore. La química entre ambos protagonistas permanece intacta, demostrando que la verdadera fuerza de esta historia no está en sus escenarios majestuosos, sino en la convicción de que el mundo puede ser un lugar mejor si aprendemos a mirar a través de los ojos del otro. Lo que realmente cautiva de esta secuela es la profundidad emocional que se les otorga a los protagonistas tras los eventos que transformaron sus vidas años atrás. Judy ya no se mueve por la ambición ingenua de cambiar el mundo en un solo día, sino por una madurez que la hace más vulnerable, pero también más estratégica. Hay escenas donde se nota el peso del uniforme sobre sus hombros, esa responsabilidad de ser un símbolo de progreso mientras intenta mantener su propia brújula moral intacta frente a una burocracia policial que, a pesar de sus logros, aún muestra grietas de resistencia. Nick, por otro lado, ha dejado atrás la postura defensiva del cínico que espera lo peor de todos. Ver a un zorro que alguna vez se definió por su capacidad de engañar, ahora utilizando esa misma perspicacia para proteger a los ciudadanos, es uno de los arcos de redención mejor logrados de la animación reciente. La incorporación de nuevos personajes que habitan los rincones más oscuros y menos explorados de la metrópoli
aporta un aire de cine negro clásico. La dinámica entre Judy y Nick fluye con una naturalidad que se siente genuina, casi como si estuviéramos viendo a dos amigos que han pasado por 1000 batallas y que ya no necesitan palabras para coordinarse en una persecución o en una táctica de distracción. La confianza que se tienen es absoluta, casi palpable en cada mirada, en cada gesto de complicidad que comparten antes de lanzarse hacia lo desconocido. Es refrescante ver cómo, ante la presión de una sociedad al borde del colapso, el guión se detiene a explorar momentos de quietud, donde ambos reflexionan sobre lo que significa realmente pertenecer a un lugar que históricamente los rechazó. La amenaza reptiliana funciona perfectamente como un espejo de los miedos más primarios de la ciudad, obligando a los habitantes a elegir entre la segregación basada en el instinto o la unidad basada en la razón. Esta tensión constante enriquece la narrativa y eleva las apuestas, haciendo que cada victoria se sienta ganada con sudor y lógica. A nivel visual, la película es una clase maestra de diseño, pero es en el desarrollo de la psicología de sus héroes donde realmente deja una huella imborrable. Zootopia 2 no intenta reinventar la rueda de la aventura detectivesca, sino que se dedica a profundizar en la esencia humana, o animal, de sus personajes, recordándonos que el heroísmo no siempre consiste en actos grandilocuentes, sino en la capacidad constante de elegir la empatía sobre el prejuicio en un mundo diseñado para dividirnos. Más allá de la adrenalina de las persecuciones, lo que verdaderamente conmueve es la sutil evolución de su vida doméstica y profesional. Se nos permite vislumbrar instantes donde Judy se quita la placa al llegar a casa, permitiendo que su agotamiento sea evidente, no como un signo de debilidad, sino como el precio humano de su entrega incondicional. Sus orejas, que antes se movían con una energía vibrante y juvenil, ahora muestran una calma más solemne. Son el reflejo de una coneja que ha visto las partes más oscuras de la ciudad. Y, a pesar de ello, sigue eligiendo la esperanza como herramienta de trabajo. Es una interpretación humana que trasciende la pantalla, conectando con cualquiera que haya sentido el peso de sostener un ideal frente a una realidad hostil. Nick Wilde, por su parte, aporta esa chispa de socarronería que equilibra la intensidad de Judy, pero con un matiz nuevo. En su mirada, cuando observa a otros animales marginados, aún persiste el eco de aquel cachorro que fue marcado injustamente por un bozal. Su astucia, perfeccionada en las calles bajo el sol implacable de la ciudad, se ha transformado en un sentido de protección paternal hacia la justicia. Ya no usa su ingenio para evadir el sistema, sino para encontrar las fisuras por donde la verdad puede filtrarse cuando los canales oficiales se cierran. Su redención no se siente como un final, sino como un proceso diario que él mismo elige repetir cada mañana al ponerse su placa de detective. El entorno también juega su papel, convirtiéndose en un personaje más que respira y se transforma. La metrópoli ya no es el paraíso de igualdad que prometía ser, sino un organismo complejo, herido por sus propias cicatrices históricas. Esta atmósfera pesada obliga a nuestros protagonistas a refugiarse en su vínculo único. En esos silencios, cuando la música de la ciudad se atenúa y solo quedan ellos dos, se percibe una ternura que nunca llega a ser forzada. Es la seguridad de saber que incluso si el mundo entero decidiera que no pertenecen allí, ellos han construido un refugio propio en la confianza mutua. Esa conexión es, a fin de cuentas, el mensaje más poderoso de la historia, recordándonos que el heroísmo se edifica, ladrillo a ladrillo, a través de la lealtad compartida contra las corrientes del prejuicio más oscuro. La relación entre ambos ha madurado hasta convertirse en una danza coreografiada por el respeto mutuo. Resulta conmovedor ver cómo, en los momentos de mayor incertidumbre, Judy busca inconscientemente la sombra de Nick, no por necesidad, sino por una sincronía casi táctil que solo se alcanza tras años de enfrentar el peligro codo a codo. Ella, que siempre fue el motor impulsivo y audaz de la pareja, ha aprendido a apreciar la pausa estratégica que él propone,
mientras que Nick ha dejado de ser el observador cínico para convertirse en el protector entusiasta de los ideales que alguna vez se burló. Esa inversión de roles sutil es un testimonio brillante del impacto transformador que ambos han tenido en sus vidas. El conflicto con la criatura reptiliana actúa como un catalizador emocional que obliga a los protagonistas a cuestionar no solo a la sociedad de Zootopia, sino también sus propios límites personales. Hay una escena particularmente reveladora donde, frente a la inmensidad de las alcantarillas, la vulnerabilidad de ambos se desnuda por completo. Nick confiesa, con una honestidad que desarmaría a cualquier espectador, que su miedo ya no es el rechazo del mundo, sino el riesgo de que Judy sea devorada por la misma ciudad que ella tanto ama. Judy, con la mirada puesta en un horizonte incierto, reconoce que sin la perspicacia de Nick, sus esfuerzos serían solo ruidos estériles contra la inmensidad de la corrupción. Este nivel de introspección eleva la película a una categoría de drama policíaco con corazón, donde cada pista recolectada y cada puerta derribada se siente como un paso necesario en su propio crecimiento personal. La atmósfera de la ciudad, con sus luces de neón parpadeantes y sus sombras alargadas, sirve como el telón de fondo perfecto para este viaje de autodescubrimiento. Los diseñadores han logrado que la metrópoli se sienta cansada, casi tanto como sus habitantes, lo que otorga una veracidad inusual a la historia. Zootopia 2 no es simplemente la crónica de un caso resuelto. Es el retrato de dos almas que encontraron propósito en la compañía del otro. Al llegar al desenlace, cuando la tensión alcanza su punto de ebullición, no es la fuerza bruta lo que salva el día, sino la inteligencia emocional que han cultivado. Se despiden de la arrogancia y abrazan la idea de que la verdadera fuerza reside en la vulnerabilidad compartida. Es un final agridulce pero esperanzador, porque nos deja con la certeza de que, mientras Judy y Nick sigan patrullando esas calles, habrá una luz encendida en medio de la oscuridad. La película termina no con un estallido de fuegos artificiales, sino con la quietud de una mirada entre dos compañeros que, tras haberlo perdido todo una vez, han aprendido que lo único que realmente importa es el camino recorrido juntos y la inquebrantable promesa de seguir siendo el escudo del otro ante la adversidad. La estela que deja esta aventura trasciende el cierre del caso principal, dejando a ambos personajes en un umbral de introspección profunda. Es curioso cómo después de haber enfrentado a una amenaza tan visceral, la vida cotidiana en la comisaría parece ahora extraña, casi pequeña. Judy se sienta en su escritorio y, al observar el reflejo de sus ojos en la placa metálica, reconoce que la oficial que comenzó persiguiendo hurtos menores ha sido reemplazada por alguien que comprende que la paz es un proceso inacabado, una lucha que se libra en los detalles invisibles. No hay grandes desfiles tras el clímax, solo la satisfacción silenciosa de saber que la ciudad ha evitado una grieta irreparable, y esa sobriedad es precisamente lo que hace que el arco de su personaje se sienta tan humano y necesario. Nick, por su parte, se encuentra en una etapa de reconciliación interna que resulta profundamente conmovedora. Aquel zorro que solía refugiarse bajo una fachada de indiferencia y juegos de palabras, ahora permite que su vulnerabilidad sea su mayor fortaleza. En los momentos de calma, se le puede ver observando el movimiento incesante de Zootopia desde una azotea, no para planear un engaño, sino para comprender el pulso de quienes protege. Su transformación no es una negación de su pasado como estafador, sino una integración de esa habilidad para leer a las personas en un propósito de servicio genuino. La ciudad, a través de sus ojos, ya no es un tablero de ajedrez donde él es una pieza sacrificable, sino un organismo vivo que merece su lealtad, algo que jamás pensó que diría hace unos años. Esta evolución se manifiesta incluso en las interacciones más triviales entre ambos. Ya no son solo compañeros de patrulla, son dos testigos de la historia reciente de la metrópoli. La manera en que comparten un café en medio de una lluvia torrencial, o cómo intercambian miradas cómplices durante una reunión burocrática interminable, revela una intimidad forjada en el fuego de sus misiones.
No se trata de un romance convencional, sino de una conexión de espíritus que se reconocen como iguales en un mundo que insiste en clasificarlos. Ese respeto mutuo es el cimiento sobre el cual ambos han construido su identidad, convirtiéndose en un faro para otros ciudadanos que también se sienten fuera de lugar en sus respectivos distritos. Al final, la resonancia de lo vivido se queda con ellos, como una cicatriz invisible pero orgullosa. La lección aprendida frente a la oscuridad de las entrañas de la ciudad es que la verdadera valentía no reside en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de seguir caminando a pesar de la incertidumbre. Judy y Nick han comprendido que su labor es un acto continuo de resistencia frente al cinismo. Se marchan hacia el horizonte de una Zootopia que sigue siendo caótica y desigual, pero que ahora cuenta con dos guardianes que han aprendido la lección más importante de todas: que la justicia no es algo que se impone desde arriba, sino algo que se cultiva diariamente entre dos individuos que se atreven a creer en el otro cuando nadie más lo hace. La quietud que sucede al tormento del caso es, quizás, el momento más revelador de toda esta travesía. Existe una escena particularmente reveladora, casi cinematográfica por su pausa, donde Judy y Nick regresan a su rutina. No hay música heroica de fondo, solo el sonido ambiental de una ciudad que nunca duerme y el murmullo de las hojas bajo sus pies. Es ahí donde se percibe que, aunque los peligros externos han sido neutralizados, algo ha cambiado de forma irreversible en sus propios interiores. Judy, con la mirada perdida en los reflejos de las luces de neón sobre los charcos, parece estar procesando el costo de su idealismo. Ya no hay rastro de la tenacidad impulsiva de su juventud. Ahora, su mirada posee una seriedad templada, la de quien ha comprendido que la ley y la justicia no siempre caminan de la mano. Nick, caminando a su lado, mantiene esa postura relajada que lo caracteriza, pero sus manos, usualmente metidas en los bolsillos como gesto de desdén, ahora se mantienen visibles, abiertas, como si estuviera listo para actuar o para sostener algo que importa. Hay una melancolía honesta en él al contemplar el distrito donde pasó sus años más difíciles. Él sabe mejor que nadie que la ciudad puede tragarse a cualquiera si no se tiene una mano a la cual aferrarse. Ese reconocimiento es lo que ha convertido su cinismo en una forma de sabiduría pragmática. Ya no es el estafador que busca una ventaja, sino el detective que busca un significado. Verlo interactuar con los ciudadanos más desamparados, con una paciencia que roza lo paternal, es la prueba definitiva de su evolución. Él protege a los que fueron como él, convirtiendo su pasado en una herramienta de compasión. La dinámica entre ambos, lejos de volverse predecible, se ha transformado en un lenguaje propio hecho de silencios significativos y gestos mínimos. No necesitan discutir tácticas frente a una amenaza nueva porque el conocimiento del otro es absoluto. Cuando Nick detecta una mentira en un sospechoso, Judy ya está a 2 pasos adelante bloqueando la salida. Cuando Judy se deja llevar por su sentido de urgencia, Nick sabe exactamente qué palabra decir para traerla de vuelta al presente. Esta sincronía es el resultado de años de una confianza cultivada en la intemperie. Es, en esencia, un pacto de lealtad que trasciende las jerarquías policiales y las expectativas biológicas que la sociedad impone sobre sus especies. Al observar el horizonte de rascacielos que dominan Zootopia, uno comprende que su papel no es el de héroes del libro de cuentos, sino el de observadores activos. Han aceptado que no pueden corregir todos los errores de un sistema burocrático profundamente fracturado, pero han encontrado paz en su pequeño reducto de verdad. Se despiden bajo la luz mortecina de una farola, sabiendo que mañana la ciudad les exigirá todo de nuevo, pero con la tranquilidad inmensa de saber que, pase lo que pase, no enfrentarán el caos en soledad. Es este cierre, humano y vulnerable, el que convierte a la historia en algo más que una simple aventura. Es un recordatorio de que, en medio de la maquinaria implacable de la metrópoli, el lazo entre dos seres que se eligen mutuamente es la única resistencia real contra la deshumanización del mundo.
La belleza de esta etapa en sus vidas reside en cómo han aprendido a convivir con las sombras que su labor proyecta en sus almas. Ya no buscan la gloria, pues comprenden que los grandes cambios se desvanecen ante la inercia de la burocracia, pero han abrazado la nobleza de las pequeñas victorias diarias. Judy, en la soledad de su apartamento, a menudo repasa mentalmente los errores del pasado, no desde el remordimiento, sino desde la curiosidad de quien disecciona un problema para evitar que se repita. Esa es la evolución de una policía que ha dejado de perseguir sombras para empezar a iluminar los rincones olvidados de la urbe. Su determinación, otrora una llama voraz que amenazaba con consumirla, se ha convertido en una luz constante, cálida y firme, que guía a los ciudadanos hacia un sentido de seguridad que parecía perdido hace mucho tiempo. Nick, por su parte, ha dejado de ser un observador cínico de la decadencia ajena para convertirse en un arquitecto de la esperanza. Resulta fascinante verlo navegar por los distritos donde antes fue un paria, utilizando su encanto natural no para manipular, sino para tender puentes entre grupos que históricamente han preferido la distancia. En sus conversaciones con los jóvenes animales que ven en él a un modelo a seguir, se percibe una ternura contenida, el eco de aquel niño que habría dado cualquier cosa por encontrar a un adulto que no lo juzgara por su especie. Es un hombre que ha encontrado su lugar en el mundo precisamente cuando dejó de intentar huir de su identidad. Su astucia es ahora un escudo protector, un recurso inagotable que pone al servicio de una causa que, finalmente, siente como suya. La atmósfera de la ciudad, descrita a través de sus experiencias, adquiere un matiz melancólico que conecta con el espectador. Los callejones húmedos de Tundra Town y el bullicio eléctrico de Sahara Square ya no son simples escenarios. Son testigos silenciosos del crecimiento de dos individuos que se han convertido en el ancla del otro. Hay una escena donde ambos comparten un momento de silencio frente a una vista panorámica de la metrópoli. El ruido de los trenes y las sirenas se atenúa, dejando espacio para un intercambio de miradas que dice más que cualquier discurso. Es el reconocimiento mutuo de haber sobrevivido a la tormenta, de haber comprobado que el prejuicio no es un muro infranqueable si se tiene la voluntad de escalarlo juntos. Lo que Zootopia 2 logra con una destreza admirable es despojar a los protagonistas de cualquier capa de perfección. Los vemos agotados, frustrados y, a veces, a punto de rendirse bajo el peso de una realidad que insiste en la segregación. Sin embargo, en cada gesto de apoyo, en cada palabra compartida al final de un turno extenuante, se reafirma una verdad fundamental. El heroísmo no es un acto heroico solitario, sino la suma de incontables decisiones pequeñas de permanecer al lado de quien nos hace mejores. Mientras las luces de Zootopia parpadean, vibrando con la misma intensidad que las esperanzas de sus habitantes, Judy y Nick caminan entre la multitud. Dos figuras que han aprendido a ser el refugio constante en un mundo que nunca dejará de ser una jungla, recordándonos que el destino es siempre más amable cuando se recorre en compañía de alguien que conoce nuestras cicatrices y, aún así, elige caminar a nuestro lado. El tejido de la ciudad, siempre inquieto y vibrante, parece haber adquirido un nuevo ritmo tras los eventos recientes, uno que Judy y Nick sienten como una respiración compartida. Ya no se trata de imponer el orden mediante la fuerza, sino de tejer una red de confianza que se extiende por los distritos más olvidados. La oficial Hobbs, con sus arpas expertas y su mente analítica, ha aprendido a leer las señales de peligro antes de que se conviertan en tormentas. Su intuición, pulida por años de desengaños, ahora es una herramienta de precisión. Verla caminar por las calles de Zootopia no es ver a una ejecutora de la ley, sino a una guardiana que entiende que la verdadera paz florece donde hay diálogo y no solo imposición. Es un cambio sutil, casi imperceptible para quienes no conocen su historia, pero que define cada uno de sus movimientos en el tablero urbano. Nick Wilde, mientras tanto, navega por esta nueva etapa con una elegancia que desarma. El antiguo zorro astuto ha comprendido que su perspicacia no era una maldición, sino una brújula diseñada para detectar la verdad escondida tras las fachadas de cartón piedra.
En los barrios donde antes lo veían con sospecha, hoy su presencia es un bálsamo de tranquilidad. No es que haya olvidado sus viejos trucos, simplemente los ha redirigido. Ahora usa la astucia para desmantelar las trampas que la propia burocracia tiende a los más vulnerables. Existe una complicidad especial en su forma de observar a Judy cuando ella cree que no la miran. Hay una admiración profunda, casi reverencial, hacia esa coneja que nunca dejó que el cinismo del mundo apagara su fuego interior. La relación entre ellos se ha convertido en una pieza fundamental del engranaje de Zootopia. Han pasado de ser aliados por accidente a ser un bloque inquebrantable, una dualidad donde cada uno compensa las sombras del otro. Cuando Judy se siente abrumada por la escala de los problemas sistémicos, Nick tiene la capacidad de devolverla al suelo con una broma afilada o un consejo cargado de pragmatismo. Y cuando Nick se pierde en la duda sobre su propio valor, Judy es el recordatorio viviente de que el pasado no define el presente. Esta simbiosis no es romántica en el sentido tradicional, es algo mucho más sólido. Es una hermandad forjada en el crisol del deber y la autenticidad. Mientras la metrópoli continúa su curso, entre rascacielos que tocan las nubes y callejones donde la luz apenas alcanza, ellos siguen patrullando, conscientes de que el camino nunca termina. Saben que Zootopia es un organismo complejo que nunca dejará de intentar dividirlos, pero han descubierto que el secreto para sobrevivir no está en la invulnerabilidad, sino en la apertura hacia el otro. Al final de la jornada, cuando se quitan las placas y el peso de la metrópoli parece aligerarse, ambos comparten la certeza silenciosa de que han construido algo más valioso que cualquier medalla. Han erigido un faro de empatía en un océano de prejuicios, y mientras sigan recorriendo esas calles juntos, la ciudad tendrá, al menos, dos almas dispuestas a escuchar y a entender, por encima de todo, que lo que nos hace distintos es, en última instancia, lo que nos mantiene a flote. La lealtad que ahora comparten se manifiesta en los momentos más cotidianos, aquellos que los observadores externos apenas notarían, pero que para ellos significan la diferencia entre el agotamiento y la persistencia. Es fascinante cómo Judy, al llegar al final de un turno maratónico, permite que su postura corporal se relaje, perdiendo esa rigidez de soldado que tanto le costó aprender en la academia. En esos instantes, se deja ver su verdadera esencia, esa coneja que, aunque conoce el peso de la placa, encuentra refugio en la presencia de Nick, quien siempre tiene la capacidad de leer su cansancio antes de que ella lo verbalice. Hay un entendimiento silencioso en cómo se reparten las cargas, un intercambio tácito donde él asume el cinismo necesario para navegar la burocracia, mientras ella guarda la esperanza intacta para los ciudadanos que aún no han perdido la fe en la justicia. Nick Wilde, por su parte, ha dejado de ser el sujeto que se camufla en las sombras de Zootopia para convertirse en un pilar que sostiene a quienes, como él alguna vez, fueron relegados a los márgenes de la sociedad. Su transformación es un proceso continuo. Cada mañana, al ajustar su uniforme, parece reafirmar una promesa silenciosa consigo mismo. Ya no hay rastro de la evasión que definía su juventud, reemplazada por una determinación reflexiva. A veces, mientras patrullan los distritos, se detiene a observar a algún cachorro jugando con un bozal de juguete o a un depredador intentando encajar en un entorno hostil. Y es ahí donde su mirada se vuelve particularmente humana, cargada de una empatía que solo puede nacer de quien ha transitado el camino más difícil hacia la redención. Su astucia, perfeccionada en el estafador que fue, es ahora el instrumento más afinado de la comisaría, capaz de detectar las grietas en las narrativas impuestas por el sistema. La metrópoli, con su inmensidad de luces eléctricas y contrastes sociales, parece reaccionar ante ellos. Ya no son solo dos oficiales en una ciudad fragmentada, son dos individuos que han demostrado que la convivencia es posible, no mediante la asimilación forzada, sino a través de la aceptación de las diferencias propias y ajenas. En el silencio de los ascensores de la central de policía o en el bullicio de los mercados de Little Rodentia, su conexión se mantiene firme.
funcionando como un eje gravitacional que equilibra el caos circundante. Han comprendido que el mundo nunca será un lugar perfecto, pero que la verdadera heroica está en la constancia de ser honestos en un entorno que premia la simulación. Al mirar hacia el futuro, ambos comprenden que el camino que tienen por delante no ofrece garantías, salvo la de que no estarán solos. La seguridad que encuentran en el otro no les quita el miedo a los nuevos peligros, sino que les otorga la valentía necesaria para enfrentarlos con la cabeza alta. Han dejado de ser dos forasteros buscando encajar para transformarse en los arquitectos de un cambio que comienza en lo pequeño, en el gesto de escucha, en la defensa de quien no tiene voz. Zootopia continúa su marcha incesante, con sus prejuicios y sus maravillas, pero ahora cuenta con dos guardianes que, tras haber mirado al abismo de sus propias debilidades y de la oscuridad de la urbe, han decidido que la lealtad compartida es el único antídoto contra el olvido, cerrando cada día con la convicción de que, mientras sigan caminando juntos, el mundo será un lugar donde, al menos, la verdad siempre tendrá una oportunidad de ser escuchada. El eco de su labor se siente ahora en cada rincón de la comisaría. Pero la verdadera victoria no reside en los archivos cerrados, sino en la calma con la que Judy y Nick enfrentan la incertidumbre de un nuevo amanecer. Es un tipo de paz que se gana con el tiempo, una serenidad que nace tras haber sobrevivido a las pruebas más crudas de la metrópoli. Judy ya no busca demostrar su valía a través de hazañas imposibles. Ha descubierto que su mayor fortaleza es esa capacidad inquebrantable de mantenerse firme, con sus orejas alertas y su corazón abierto, incluso cuando el entorno parece reclamar lo contrario. Su evolución es un testimonio de cómo la determinación, cuando se combina con la sabiduría de la experiencia, puede transformar a una idealista en una estratega compasiva, capaz de sostener el peso de la ciudad sin perder su esencia. Nick, mientras tanto, se mueve por las calles con una calma que antes habría confundido con desidia, pero que ahora se reconoce como una forma superior de vigilancia. Es el hombre, o mejor dicho, el zorro, que ha integrado su pasado como un manual de instrucciones para detectar los peligros que otros pasan por alto. Su mirada, que solía escudriñar las debilidades de los demás para sacar provecho, ahora busca incansablemente formas de brindar alivio a los marginados. En sus interacciones con aquellos que aún desconfían de la autoridad, se nota una paciencia casi infinita. Sabe perfectamente lo que se siente al ser juzgado antes de hablar, y esa memoria biográfica le otorga un tono de voz conciliador que desarma cualquier hostilidad. Es una redención que no se proclama a gritos, sino que se demuestra en el respeto absoluto con el que trata a cada criatura con la que se cruza. La química entre ellos ha alcanzado un estado de gracia, una sincronía que ya no depende de la urgencia del peligro para manifestarse. En las noches más largas, cuando la ciudad se calma bajo un manto de luces artificiales, se les puede ver compartiendo la simplicidad de un café en la azotea, un momento de tregua donde las placas reposan sobre la mesa y las palabras sobran. Es en esa cotidianidad donde reside la verdadera magia de su vínculo. No es una relación de dependencia, sino una sociedad de iguales que han decidido, contra todo pronóstico, que la honestidad es la única respuesta lógica ante un sistema que a menudo prefiere el silencio. Se apoyan en el conocimiento mutuo de sus cicatrices, esas marcas invisibles que cada uno lleva y que, en lugar de separarlos, sirven como el pegamento que mantiene su propósito unido. Al final de su patrulla, cuando el sol comienza a teñir de nuevo los edificios de Zootopia, ellos caminan de regreso, sabiendo que el mañana traerá nuevos desafíos, pero con la certeza absoluta de que el otro estará a su lado. Han construido algo que trasciende el uniforme y la placa. Han forjado un refugio emocional en medio del estruendo urbano. Esta historia no termina con un gran clímax triunfal, sino con la quietud de una mirada compartida. La reafirmación tácita de que, en un mundo diseñado para clasificar y dividir, la mayor rebeldía es elegir la lealtad hacia alguien que nos conoce mejor que nadie y que, pese a todo, nos reconoce como iguales. Mientras las puertas de la comisaría se cierran a sus espaldas,
Queda claro que Zootopia es un lugar menos solitario porque ellos han decidido, cada día, caminar juntos a través de la jungla. La verdadera prueba de fuego para Judy y Nick no siempre se encuentra en los grandes operativos, sino en la capacidad de mantener su brújula moral orientada mientras la ciudad intenta absorberlos en su vorágine cotidiana. Existe una quietud muy particular en los instantes en que, tras una jornada agotadora, ambos se refugian en la azotea de un edificio antiguo, lejos del bullicio de los distritos comerciales. Allí, Judy se permite finalmente bajar la guardia. Sus orejas, que durante horas han estado tensas, captando cada murmullo de sospecha en el ambiente, caen en un reposo sereno. En esa vulnerabilidad compartida, Nick encuentra el espacio para dejar de ser el zorro que siempre anticipa el siguiente movimiento del oponente. Se observa en ellos una madurez que solo se alcanza cuando se deja de pelear contra el mundo para empezar a construir un pequeño hogar dentro de él. Nick, quien alguna vez utilizó su ingenio como una coraza contra la hostilidad de los demás, ahora canaliza ese mismo intelecto para descifrar las necesidades de una población que sigue aprendiendo a convivir. Su transformación es un proceso que él mismo describe con una ironía suave, recordándose a menudo que el estafador que fue nunca desapareció del todo, sino que ahora trabaja para la causa más noble que ha conocido, la integridad de su compañera. Hay una ternura innegable en la forma en que cuida de Judy, no como una damisela, sino como una socia cuyo idealismo, aunque a veces agotador, es el motor que le da sentido a sus propios días. Ver a Nick Wilde, un zorro que sobrevivió a base de astucia, convertirse en el guardián de una coneja soñadora, es, sin duda, el arco más humano que Zootopia ha podido ofrecer. La metrópoli, a su vez, parece recompensar este esfuerzo con momentos de una belleza cruda y real. La lluvia sobre el pavimento, el destello de los letreros de neón reflejándose en sus uniformes, y el silencio que sigue a una persecución fallida, son los elementos que han terminado de forjar su carácter. Han comprendido que la justicia no es el final de un camino, sino un ejercicio diario de paciencia. Judy ha aprendido que ser policía no significa tener todas las respuestas, sino estar dispuesta a escuchar todas las preguntas, mientras que Nick ha dejado de esperar la decepción para empezar a buscar la oportunidad. Es este equilibrio entre la fe inquebrantable de uno y el pragmatismo escéptico del otro lo que los convierte en un equipo indomable frente a las divisiones que la ciudad intenta imponer. Al final de estas jornadas, cuando la ciudad parece ralentizar su pulso antes de que el ciclo vuelva a empezar, queda la convicción de que su historia ya no les pertenece solo a ellos. Se han convertido en un símbolo silencioso de que el cambio es posible si se tiene la valentía de confiar en alguien fuera de tu propia especie. Mientras caminan hacia sus hogares, rodeados por una multitud que sigue sin verlos más allá de sus etiquetas, Judy y Nick intercambian una última mirada cómplice, un gesto que encierra todo lo que han vivido y la promesa tácita de que, sin importar los prejuicios o las estructuras de poder, seguirán siendo el escudo del otro. En ese acto de lealtad, Zootopia encuentra, quizás sin saberlo, su mejor versión, recordándonos que, en medio de la jungla de cemento, lo único que realmente nos sostiene es la mano que decidimos tomar en la oscuridad. Esta nueva etapa de sus vidas no se mide en arrestos, sino en la profundidad de los silencios que comparten cuando el estruendo de Zootopia se apaga. Existe una escena, tan sutil que casi parece un sueño, donde ambos se encuentran en un parque de bolsillo en el distrito de la selva tropical, donde la humedad y la luz filtrada por el follaje crean un refugio natural. Judy, sentada sobre un banco, se quita el cinturón de servicio, dejando que el metal caiga con un chasquido suave, liberándose por un momento de la carga física y simbólica que le impone su placa. Sus ojos, antes enfocados en el horizonte en busca de amenazas, ahora siguen el vuelo errático de una mariposa. Es la mirada de alguien que por primera vez en años permite que la realidad sea simplemente ser, sin el filtro del deber. Nick, sentado a su lado,
observa la escena con una paz que él mismo aún está aprendiendo a reconocer como propia. El zorro que una vez se movió por las calles con una energía nerviosa y defensiva, ahora muestra una solidez casi estoica. Hay algo en la forma en que él cuida de no invadir su espacio, un respeto que se ha vuelto la piedra angular de su existencia. No es solo que Nick confíe en la capacidad de Judy, es que ha encontrado en la lealtad hacia ella una forma de expiar sus propios fantasmas. Cuando él habla, su voz ya no tiene ese filo de sarcasmo que solía usar para mantener a todos a distancia. Ahora su tono es bajo y cargado de una introspección que solo emerge cuando está con ella. Hablan de cosas simples, del clima, de los cambios en los distritos, de los pequeños triunfos que nadie más nota. Y en ese intercambio, se confirma que el gran heroísmo de la secuela no fue el caso del reptil, sino la invención de su propia normalidad. La metrópoli, en su inmensidad fría y mecanizada, se siente de pronto más pequeña y manejable cuando ellos están juntos. Han aprendido que la corrupción y los prejuicios de la ciudad son como el clima, impredecibles, a veces brutales, pero no definitivos. Se han convertido en observadores de su propio crecimiento, analizando cómo el mundo intenta constantemente forzarlos a volver a sus roles preestablecidos. La coneja ingenua, el zorro taimado, y cómo, cada día, ellos rechazan esas etiquetas con una negativa silenciosa y firme. Se apoyan en esa verdad compartida, convirtiéndose en el ancla del otro frente a cualquier marea. Al caer la tarde, cuando las luces de neón comienzan a parpadear como estrellas artificiales, Judy y Nick se levantan para retomar el ritmo de la ciudad. No hay gestos grandilocuentes al partir, solo un ajuste de uniformes y una mirada que lo dice todo. El miedo ha sido domesticado, no porque haya desaparecido, sino porque ha dejado de ser el protagonista de sus decisiones. Se marchan hacia el corazón de la urbe. Dos figuras que caminan al mismo compás, demostrando que, incluso en la selva de cemento más hostil, la lealtad es la única brújula que no se descalibra. Para el mundo, solo son un zorro y una coneja patrullando. Para ellos, son el testimonio de que incluso las heridas más profundas pueden cerrarse cuando se tiene a alguien que con solo estar presente nos recuerda que nuestra historia y nuestra humanidad todavía nos pertenecen. Esta quietud, sin embargo, no es estática. Es un terreno fértil donde la confianza ha echado raíces tan profundas que ni siquiera las tormentas políticas o los cambios en la jefatura de la comisaría pueden moverlas. Judy, que solía medir su éxito por la cantidad de casos resueltos, ahora encuentra una satisfacción más elocuente en las noches en que no sucede nada, en las patrullas donde el único riesgo es un café que se enfría demasiado pronto en el tablero del coche patrulla. Sus ojos, antes chispeantes por la ambición de ser la primera, ahora poseen una profundidad serena, como si hubiera aceptado que la verdadera justicia no se logra con una medalla, sino con la presencia constante de alguien que no te pide que seas perfecta, solo que seas tú misma. Nick, por su parte, ha dejado de ser ese náufrago urbano que navegaba las calles buscando cómo sobrevivir a las expectativas de los demás. Su transformación es tan silenciosa como necesaria. Ha aprendido a dejar que su astucia, esa herramienta que antes usaba para levantar muros, se convierta ahora en un puente. Cuando caminan por los distritos más humildes, se puede ver cómo los ojos de los otros animales se posan en él no con recelo, sino con una curiosidad que poco a poco se transforma en respeto. Nick ya no necesita ocultar su pasado bajo capas de ironía. El hecho de que él haya elegido la ley, habiendo sido víctima de sus prejuicios, le otorga una autoridad moral que ningún manual de la academia podría otorgar jamás. La dinámica entre ambos ha alcanzado una dimensión casi simbiótica. No es solo que se conozcan, es que han empezado a anticipar el ritmo cardíaco del otro. En una escena cotidiana dentro de la comisaría, Judy puede estar lidiando con un reporte burocrático que la frustra, y Nick, sin siquiera levantar la vista de su propio papeleo, desliza hacia ella una nota con un comentario punzante que le devuelve la sonrisa. Es este intercambio de energía constante,
este dar y recibir emocional, lo que los mantiene a flote cuando el sistema de Zootopia intenta, una vez más, comprimirlos en sus etiquetas biológicas. A medida que el sol se oculta tras los rascacielos de Zootopia, proyectando largas sombras que parecen susurrar historias de vidas no contadas, ambos comprenden que el mundo que les rodea seguirá siendo caótico, desigual y a menudo injusto. Pero, en este punto de su viaje, esa realidad ya no les genera parálisis. Han construido un refugio propio, un territorio sagrado que solo existe en el espacio que media entre ellos dos. Al caminar hacia la salida, se nota una cadencia compartida, un andar que dice más que cualquier discurso heroico. Han dejado atrás la necesidad de ser los salvadores del mundo para convertirse en los guardianes de su propia integridad. Y ahí, bajo las luces que comienzan a encenderse en la metrópoli, Judy y Nick no son solo dos oficiales patrullando. Son el recordatorio viviente de que, incluso en la selva más hostil, la lealtad es la única forma de resistencia que realmente perdura. Hola a todos. Bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta el contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un buen like para apoyar el proyecto. En el video de hoy vamos a discutir la película Zootopia 2, que se estrena en 2025. La continuación de las aventuras en Zootopia nos sumerge nuevamente en el caos y la vitalidad de esta metrópoli donde los instintos salvajes y la civilización conviven en un equilibrio precario. Judy Hopps, cuya trayectoria ha sido definida por su inquebrantable determinación de romper los prejuicios arraigados en el cuerpo policial, ya no es la novata que lucha por ser tomada en serio. Ahora, como una oficial consolidada, su vida ha dejado de ser solo una búsqueda de validación para convertirse en una misión constante de justicia real. Nick Wilde, por su parte, sigue siendo ese zorro astuto cuya lengua afilada y carisma natural le permitieron pasar de ser un estafador callejero a un detective capaz de ver más allá de las apariencias. En esta nueva entrega, la ciudad enfrenta una amenaza que pone a prueba la estructura social que tanto les costó estabilizar. La trama se aleja de los conflictos internos del pasado para adentrarse en un misterio que involucra a una criatura reptiliana de gran escala, lo cual añade una tensión palpable. Es fascinante observar cómo Judy utiliza su formación en la academia y su capacidad para analizar el entorno con ojos de coneja campesina, mientras que Nick aporta ese cinismo pragmático que suele ser la pieza faltante en los rompecabezas de Judy. Esta dinámica, lejos de desgastarse, se siente más orgánica que nunca. La película logra capturar la esencia de lo que significa ser un forastero en un mundo que intenta encasillarte. La evolución de Nick es particularmente notable, ya que su inspiración para seguir adelante radica en la confianza que Judy depositó en él cuando nadie más lo hacía. Ese vínculo es el corazón de la historia, una amistad forjada en el peligro que trasciende las diferencias biológicas. A través de una narrativa visualmente deslumbrante, nos invitan a reflexionar sobre cómo la política del miedo puede fragmentar a una sociedad que presume de ser diversa. El clímax de la cinta es un despliegue de ingenio donde ambos personajes deben recurrir a todo lo aprendido en sus respectivas carreras. No se trata solo de atrapar a un criminal, sino de restaurar la fe de los ciudadanos en su propio hogar. Al final, Zootopia 2 funciona no solo como una secuela entretenida, sino como un recordatorio agudo de que, sin importar cuán avanzada sea nuestra civilización, siempre estamos a un paso de volver a la jungla, y que solo a través de la cooperación honesta podemos evitar que el caos nos devore. La química entre ambos protagonistas permanece intacta, demostrando que la verdadera fuerza de esta historia no está en sus escenarios majestuosos, sino en la convicción de que el mundo puede ser un lugar mejor si aprendemos a mirar a través de los ojos del otro. Lo que realmente cautiva de esta secuela es la profundidad emocional que se les otorga a los protagonistas tras los eventos que transformaron sus vidas años atrás. Judy ya no se mueve por la ambición ingenua de cambiar el mundo en un solo día, sino por una madurez que la hace más vulnerable, pero también más estratégica. Hay escenas donde se nota el peso del uniforme sobre sus hombros,
esa responsabilidad de ser un símbolo de progreso mientras intenta mantener su propia brújula moral intacta frente a una burocracia policial que, a pesar de sus logros, aún muestra grietas de resistencia. Nick, por otro lado, ha dejado atrás la postura defensiva del cínico que espera lo peor de todos. Ver a un zorro que alguna vez se definió por su capacidad de engañar, ahora utilizando esa misma perspicacia para proteger a los ciudadanos, es uno de los arcos de redención mejor logrados de la animación reciente. La incorporación de nuevos personajes que habitan los rincones más oscuros y menos explorados de la metrópoli aporta un aire de cine negro clásico. La dinámica entre Judy y Nick fluye con una naturalidad que se siente genuina, casi como si estuviéramos viendo a dos amigos que han pasado por 1000 batallas y que ya no necesitan palabras para coordinarse en una persecución o en una táctica de distracción. La confianza que se tienen es absoluta, casi palpable en cada mirada, en cada gesto de complicidad que comparten antes de lanzarse hacia lo desconocido. Es refrescante ver cómo, ante la presión de una sociedad al borde del colapso, el guión se detiene a explorar momentos de quietud, donde ambos reflexionan sobre lo que significa realmente pertenecer a un lugar que históricamente los rechazó. La amenaza reptiliana funciona perfectamente como un espejo de los miedos más primarios de la ciudad, obligando a los habitantes a elegir entre la segregación basada en el instinto o la unidad basada en la razón.